hongkonés. ¿Ah? Oye, semana noticiosa, ¿ah? Estuvo bien. Tremenda. Es como típico post 18, el lunes en la mañana. Como que queda la crema. Queda así. la crema. No, Digámoslo. todos aguantaron cosas, todos estuvieron esperando hasta el lunes post 18. O sea, todas esas noticias que tenía, todo eso que ocurría así, de hecho, como el lunes anterior del 18, Sí. ¿cuánto fue? Como ya el 13 ya te decían, veámoslo después del 18. Exacto. Y bueno, Ah. se acumuló todo el lunes. Yo Así que partimos. Puro leyendo noticias el lunes. Partimos el lunes 20 precisamente con un montón de noticias y vámonos con las tendencias. Tengo que rellenar, tengo que... A ¿sí? lo Quique Morandé. Muy bien. Entonces, gracias, Tito. Entonces, oye, y bueno, la noticia ya vamos a hacer la cortina y vamos a presentar la noticia. Pero así, ahora sí, dale nomás. Vamos. Tremendo notición el que tenemos hoy día. Don Fernando Muñoz, allá, por favor, no interrumpa el editor periodístico. Para por favor, estresar. no nos estrese aquí, si aquí estamos trabajando bien en la pauta, señor. Oiga, tremendo notición nos mandamos hoy día. Presidente Piñera propone ajustar beneficios tributarios en construcción, el IVA, agregándolo a los servicios. Ley corta de pensiones. Y vamos a agregarle un poquito de impuesto a la renta de capitales, sobre todo de las transacciones accionarias, con acciones con alta presencia en bolsa, etcétera, etcétera. No sé si tenemos apoyo, querido, para que nos ayude ahí un poquito en la pantalla. Oye, Ahí. notición. Es un Dejamos al experto en este momento, don Mauricio. Mira, acá, bueno, se hablaba mucho, ya se estaban hablando de la eliminación de franquicias, vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso en particular, Sí. el IVA a la construcción, temazo. Imagínense el impacto que va a tener los que ya han analizado esta noticia. Bueno, los que no, comentar someramente que efectivamente los beneficios tributarios que se promovían con las franquicias tributarias sobre todo para el mercado de capitales, para la profundidad y sobre todo la posibilidad de que inversionistas pudiesen invertir en acciones o en fondos mutuos que transan en bolsa, ser ingresos no constitutivos de renta, tener esta franquicia tributaria. Hoy se está hablando de un 5% de tasa para aquellas enajenaciones. ¿Es harto de foco? Se hablaba de un 10, entonces bueno, un 5 no es tanto, pero, Oye, pero igual mueve la aguja. ¿Va? Pero objetivamente, a ver, eso no tendría que ir a la... ¿Por qué esa operación, las ganancias de capital de ese tipo de acciones, al final en la práctica, qué es hoy día la franquicia? ¿En qué consiste? ¿Es como ingreso no renta más o menos? Sí, no es una exención, efectivamente un ingreso no renta que no está considerado para ningún efecto de incluso de para calcular ni siquiera para calcular la base imponible. Exacto, no entra la base. No se considera la base como otras exenciones que efectivamente mueven la aguja para efectos de calcular la base. O sea, la propuesta entonces diría, ¿sabe qué? Vamos a seguir sin incluyéndolo en la base, pero cada operación de esta la vamos, por la ganancia de capital que generó, le vamos a aplicar un 5. Claro, porque en definitiva la renta se va a generar efectivamente en el mayor valor y el 5% va a estar destinado supuestamente a financiar esta ley de pensiones. ¿Y cuál sería el objetivo derechamente de no terminar con la franquicia, pero en el sentido de, oiga, toda la ganancia de capital, pásemela sí o sí a la base imponible? Sí, es que hay, o sea... ¿Por qué no es así? ¿Por qué es lo que uno piensa así como de la justicia tributaria? Uno piensa que es como lo razonable. Es que lo que pasa es que, bueno, Chile nunca ha tenido un mercado de capitales muy profundo. Es bien pequeñito. Las empresas listadas en bolsa son pocas y el volumen transaccional es bien pequeño en comparación a otros países mucho más profundos, donde la bolsa de comercio, el mercado de valores tiende a tener un mayor dinamismo. Entonces, en su minuto, la franquicia del artículo 107 de la Ley de la Renta lo que hacía principalmente es incentivar el uso de estos instrumentos, acciones, para darle movimiento, fondos mutuos, para darle movimiento. Una franquicia tributaria donde se considera un ingreso no renta a los mayores valores. Entonces ahora considerar renta con una tasa especial del 5%, bueno... no es tanto, no mueve mucho la aguja si no va en
la dirección correcta para pensar que tenemos en Chile, o al menos al mediano plazo, políticas que vayan destinadas a convertir a Chile en un hub financiero. Mucho se ha dicho del hub financiero, de que podemos convertirnos en este centro de negocios latinoamericanos para la región. Y en eso Chile. eso sería posible solo en la medida que existan estas franquicias, digamos. Claro, O esa es la creencia que hay. mucho se ha dicho, bueno, son eslogan igual, son eslogan. El efecto no es mucho. De hecho, en el presupuesto de la Nación, cuando se analiza esta eliminación de franquicias, es muy poquito lo que se Son genera. 56 millones de dólares en el cálculo que hicieron los economistas que plantean es muy esta pequeño. pregunta. O sea, de hecho, el solo hecho de incorporar el IVA a los servicios, que hoy día en el fondo la regla es inversa. O sea, nosotros lo que está afecto es lo que está expresamente afecto. Exacto, es 10 veces, Es el IVA de casi los servicios es casi 10 veces lo que se está considerando para el momento. Es poquito. Yo creo que son más temas de eslogan, pero uno podría pensar, que lo vamos a hablar un ratito más en el Consejo de la Semana, que ¿por qué no hay franquicias para otras cosas? O sea, bueno, eliminaron esta, pero ¿dónde están las demás? Si me preguntan a mí, pero esta es una opinión personalísima, a mí me gustaría que las franquicias estuviesen dadas las rentas que provienen del trabajo. O es muy comunista lo que estoy diciendo. ¿A qué voy? Que en el fondo me parece más razonable que las franquicias estén dadas por las rentas que genera el trabajo que las franquicias que estén por la renta del capital, cuando en realidad nadie hace nada, básicamente. Es un tema para discutir. Sí. Bueno, ahí está el tema de cuál es la categoría de impuestos. Muchos ha dicho, ¿por qué no atacamos el impuesto a la renta y no el impuesto IVA? Acá estamos hablando de que el crédito especial para la construcción de vivienda, el IVA, claro, que es casi un tercio. 600 millones. Son 600 millones. Son 600 millones de dólares en la reforma. Más de. Bueno, es la mitad de la recaudación. Sí, tal cual. Tal cual. Un poquito más, de hecho. Un poquito más de la mitad. Después tenemos IVA a los servicios, IVA, de nuevo, impuesto indirecto, regresivo. Ahí podemos empezar a colocar apellidos. Es un puesto un poco más, con tintes de que no le afecta a los que tienen más recursos, sino que le afecta precisamente. En la idea de la construcción vamos a ver los efectos en precio. Piensen ustedes en los jóvenes que tienen aún no tienen la primera vivienda, están arrendando, están juntando sus primeros pesos para poder pagar los pies. No van a poder acceder a esto porque van a tener que pagar en precios ajustados. En economía siempre se habla que no todo pasa al consumidor final, sino que hay una tendencia de ir a la media. Y además que efectivamente después de la reforma del 2015, 2016, 2017 y todas sus sucesivas reformas de reforma, cuando se tocó efectivamente el IVA constructor, y que se mantuvo, porque en algún momento se estaba pensando en sacarlo definitivamente, y se repuso para viviendas que tenían un valor de venta de hasta 2.000 UF, que antiguamente en la ley anterior era respecto al valor de construcción, que andaba en el orden de las 1.000 UF. Sí. Y aquí en el costo de venta, pero las propiedades a 2.000 UF, que son muchas, pero no son la mayoría de la transacción. Entre 0 y 2.000 hay muchas, como decimos, y son las primeras propiedades. Hay algunos de inversión, hay unas propiedades de inversión, pero el muchas 30%, son... El otro 70%, bueno, va a estar afectado. Después el IVA a los servicios también. Hay muchos servicios que se le prestan a las personas naturales y que no tienen la capacidad... Por ejemplo, los servicios jurídicos. Exacto. O sea, entonces, los servicios jurídicos una persona natural, ahí, los servicios contables. Una persona natural le van a facturar. Le van a empezar a facturar. Entonces, el precio, bueno, va a precio. ¿Qué va a pasar con esa persona natural? ¿Va a poder recuperar ese IVA? Difícil. Van a estar los individuos, el contribuyente a pie, no va a poder utilizar ese crédito, lo va a perder. Entonces, estas son las cosas que nos tenemos que empezar. Ahora yo creo que este es un volador de luces, si me preguntáis a mí en la conversar. corta, y así como ya en la conversa más política, yo creo que un volador de luces en 6 meses no lo saca. Bueno, es que ahí está el tema. Todas estas cosas se van a empezar a conversar. Tal vez salgan 2 de las 5, de las 6. Ahí está el tema de herencia, la eliminación de beneficios del DFL2, famoso. El DFL2 vienen diciendo, o sea, oye, ya habían eliminado una buena parte. Y mira la recaudación.
¿Cuánto es? 13 millones de dólares. No sí, lo pongan acá. son puros disparos al aire. Bueno, es que ese es el tema. Ya. Pero ese, bueno, vamos a hablar Vamos sobre a hablar un esto poquito de más esto. técnico Vamos a después. hablar un poquito más técnico en el consejo. Con lo Evita y las cosas estas. Vamos a ver qué pasa, porque efectivamente muchos de los negocios se cuelgan al momento de su evaluación, se cuelgan para calcular las ganancias en las franquicias. Y a veces eso puede ser calamitoso, pero ya lo vamos a conversar en detalle. Eso. Nos vamos con nuestro primer invitado de hoy día. Vamos a hablar de Venture Capital. Let's go. Y se amplía el panel de manera digital. No. Sí, tenemos un grande hoy día. Qué bien. Con nosotros, don Nils Galdo, Nils. cofundador de Core Angels. Escuchamos de refilón hace un par de programas atrás cuando tuvimos aquí a George Cargill de invitado desde en ese momento. Vino por Chile Global Angel. Chile Global Angel. Otro sombrero. Y de repente nos habló así como, no, se viene. Core Angels. Y dije, Hoy ¿qué es día. esto? Y hoy día tenemos Hoy día. a su cofundador, Nils, que nos viene a hablar específicamente de Venture Capital y lo que están haciendo con Core Angels. Recién incorporado. Bienvenido, Nils. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo excelente, excelente. Todo- Muchas gracias por acompañarnos. Oye, Nils, y vámonos derechamente así a... Core Angels se presenta, está nuevita. Core Angels, Nuevita. ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva ya de presencia, ¿Mes y digamos? medio? ¿Cuándo se constituyó? Se constituyó a principios de agosto, por lo tanto estamos bastante nuevitos. Excelente. Esto es primicia casi. Pero se constituyó en Chile. Ahora, cuéntanos que Core Angels Mundial en Portugal. ¿Cómo es ese Bueno, tema? Core Cuéntanos Angels eso, es una- Sí. Core Angels es una iniciativa que surge de hecho en Europa, particularmente en Portugal, donde dos personas que venían con una trayectoria bastante marcada justamente en lo que es invertir en empresas de etapa temprana con una base tecnológica, lo venían haciendo desde hace varios años, no se conocían, y en una actividad particular de esta industria en Estados Unidos, dicen, tú eres portugués, yo también soy portugués, he escuchado hablar de ti, ¿por qué no tratamos de hacer algo en conjunto donde nos podamos apalancar y sobre todo beneficiar de un trabajo conjunto? Así parte todo lo que es esta iniciativa, que al final es muy simpático porque es una mezcla entre lo que es un club de inversiones o de inversionistas ángeles con un fondo de inversiones justamente en emprendimientos. Nils, efectivamente, al final, hoy día Core Angels, que tiene en este caso, en esta iniciativa que comenzamos a conversar hoy día, Core Angels tenía presencia y tiene un enfoque hacia Latinoamérica y Asia. Ese es el enfoque que le están dando. Efectivamente, en inversiones en etapas muy tempranas, por lo que estoy entendiendo, muy tempranas de emprendimientos precisamente con base tecnológica, como tú ya nos mencionaste, que tiendan a escalar, donde ustedes lo plantean así: nosotros te vamos a aportar no solo el capital, desde el fondo, digamos, sino que también nuestra experiencia y nuestra red de trabajo. Cuéntanos un poquito de eso, de la experiencia del equipo que se arma aquí en Chile respecto a lo que viene a ser Core Angels. Muy bien, bueno, primero que todo lo que nosotros constituimos acá para lo que hemos denominado Core Angels Pacific es justamente una red que se basa en distintas personas, ejecutivos, pero por sobre todo gente muy emprendedora dentro de sus distintos ámbitos, para que de forma conjunta podamos desde buscar, evaluar, seleccionar, invertir, pero algo más importante, porque invertir es solo el comienzo de la aventura, trabajar en conjunto con los líderes de los emprendimientos para ir resolviendo todas las problemáticas que se van suscitando en el tiempo. Acá acordémonos que un Amazon comenzó muy chiquitito, un Google comenzó muy chiquitito y las problemáticas en cada una de las etapas son distintas, y para esto lo que nosotros hemos hecho, los tres cofundadores, George,
Yoshioba, que es una persona japonesa que está justamente en Malasia el día de hoy, y yo comenzamos con esta tesis de encontrar un grupo, llamémoslo un gran equipo de talentos, donde podamos trabajar en conjunto, en confianza, y sacar adelante un activo porque todos queremos que sea así. Entonces, lo interesante acá es que lo que estamos buscando, obviamente, dentro de lo que hemos denominado el anillo de fuego, que es justamente el lado eh, occidental de lo que es Asia, pero por otro lado, nuestro lado de Latinoamérica, encontrar oportunidades que las podamos no solo invertir, sino ayudar a desarrollarse dentro de nuestros países, pero ¿por qué no? Y acá el elemento diferenciador de repente de tantos otros agentes que tenemos en el ecosistema, de por qué no ir hacia Asia. Todo el mundo está al día de hoy enfocado en irse hacia el norte, sea Estados Unidos, sea Europa, pero no nos olvidemos, y yo creo que además compartimos muchas características similares con algunos países de lo que es Asia-Pacífico, partiendo desde un Australia, etcétera, donde podemos, ¿por qué no llevar tecnología local, regional, para los dos lados? Y bueno, hemos constituido este equipo, al día de hoy somos 10 miembros. Queremos en el tiempo llegar, ¿por qué no?, a 50. De hecho, nuestra meta de acá a fin de año es llegar a 20, con el trabajo de todos nosotros. No es que hay 2, 3 estrellas, sino todos en conjunto y en comunidad trabajando por todos. Eso yo creo que lo hace muy atractivo y sobre todo escalable. Nils, ahí cuando tú comentas, bueno, Asia Pacífico y tenemos a Core Angels Pacific, mirar hacia Asia, lo determinante será que estos emprendimientos, cuando uno piensa, bueno, el scaling up, mirar como tú bien dices al norte o a Europa, que es lo que uno comúnmente escucha, bueno, más al norte que en otro lado, mirar a Asia, mirar a China, empezar a trabajar con Hong Kong, Singapur, Malasia, Australia. ¿Cómo crees tú que va a ser esa integración de tecnología, de cultura, con las posibilidades de mercado que entrega esta relación Asia-Pacífico? ¿Cómo lo vislumbra en el futuro? Bueno, a ver, primero que todo, estando desde Chile, tenemos una grandísima ventaja de todos los tratados de libre comercio que nos ayudan de repente a hacer que la carretera esté un poquito más pavimentada. Ahora bien, lo importante acá es justamente a través de los propios miembros que tenemos. De hecho, tenemos, por ejemplo, el día de hoy una persona que es un alto ejecutivo que estaba relacionado a distintas grandes corporaciones japonesas. Él vive en Tokio y él lo que está buscando es tecnología, no solamente de Tokio, que podamos con nosotros escalar y por qué no llegar a Latinoamérica, pero pensemos en el caso de un emprendimiento local chileno que al mismo tiempo que tiene una gran tecnología, una ventaja competitiva y de repente cierta madurez, podamos explorar dentro de lo que es Japón. Y para eso, más allá del talento, también estamos trabajando en distintas alianzas estratégicas con entidades allá que nos permitan justamente hacer un aterrizaje lo más suave, pero sobre todo lo más óptimo, porque incluso globalizarse hacia el norte, entiéndase un México, un Estados Unidos, son esfuerzos bastante caros y toman harto tiempo. Mm. De hecho, hay varias historias, incluso solo de lo dificultoso que es, por ejemplo, llegar a Brasil, estando desde Chile. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Uno, por una parte, está el financiamiento, donde apalancamos ahí recursos entre todos nosotros y otros coinversionistas, obviamente, porque estamos abiertos a eso. Segundo, está el tema del talento interno que tengamos nosotros para ayudar y justamente sortear esas brechas que tú estás mencionando, Mm. Mauricio. Y tercero, a través de, llamémoslo, alianzas, justamente terminemos de dar el último empujoncito para llegar de buena forma para allá. Efectivamente, ir de un lado al otro del Pacífico no es fácil,
pero a lo menos sí entendemos que es una oportunidad real, donde, por ejemplo, solo para un ejemplo, algunas soluciones de lo que nosotros vemos acá en tecnologías fintech de pagos pueden ser sumamente interesantes de llevarlo y no tanto de repente a un China, a un Japón, que son los lugares más competitivos, pero un Vietnam y entre otros puede ser justamente ese el lugar donde pueda pegar de mejor forma esa tecnología a esa necesidad de mercado que tengan allá. La inclusión financiera, exacto. Sí. Perfecto, Nils. Vamos a hablar de en qué piensa Core Angels o en qué va a pensar Core Angels cuando se enfrente a un emprendedor, a un emprendimiento nuevo, una startup. Sabemos que tiene que ser base tecnológica, eso ya lo tenemos claro y en etapa muy temprana. Cuando hablamos de etapa muy temprana, generalmente siempre decimos los que invierten son family, friends and fools. Queremos sacar a los fools de la ecuación y dejar family, friends y core angels. ¿En qué etapa estamos hablando? ¿Estamos hablando desde un POC? ¿Estamos hablando desde un MVP? Y háblame un poquito de... porque me parece interesante la pregunta, hablemos un poquito de ticket. En esa etapa de qué ticket estamos hablando. Así que esas dos cositas. Bueno, La definición de la etapa y el ticket. perfecto. A ver, un emprendimiento y dependiendo de las características que tiene, uno la puede tomar casi desde la ideación. Sin embargo, para eso tenemos que entender todas las próximas etapas que se vienen adelante y la dedicación que tenemos disponible, no solamente en recursos financieros, sino en inteligencia colectiva para ir sorteando esas etapas. Efectivamente, nosotros dentro de Core Angels Pacific estamos abiertos a lo que se denomina etapas tempranas, pero lo que estamos viendo particularmente en principalmente Latinoamérica y también en Asia, es que al día de hoy la parte de la ideación a una primera aceleración está bastante bien cubierta. Primero por el sector público, por ejemplo acá en Chile, Corfo, que entrega varios y hartos recursos para esa primera etapa. Y tratar de competir ahí creo que sería un poco irrisorio. Yo creo que justamente en una etapa un poquito más avanzada, es decir, después que has obtenido tus primeros grants públicos, comienzan a ver lo que se denomina el Valle de la Muerte. Y es justamente qué pasa después de haber obtenido exactamente esos Hay recursos. algunos que son profesionales de vivir de los fondos de Corfo, digamos. Sí, pero esa gente por lo general se queda pegada ahí Claro. y se queda pegada nomás. Ahora bien, justamente cuando tú decías enfrentar, más que enfrentar lo que estamos nosotros buscando, y lo digo muy modestamente, es realmente también contrapartes de las cuales nosotros queramos y podamos aprender. Ahí el tema de poder escucharnos en conjunto es uno de los, de repente, factores soft, pero muy importantes. Porque si encontramos un equipo que dice que se la sabes toda y de repente lo único que nosotros podemos es darle plata, va a ser plata tonta. Entonces queremos encontrar esa combinación donde en conjunto, por una misma visión que todos creemos y compartimos, vamos a ir yendo a las distintas etapas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que justamente la etapa semilla, en Estados Unidos se denomina Series Seed, que si bien Corfo al día de hoy, en Chile en lo particular, tiene muchas herramientas de capital semilla, nosotros estamos una partecita un poco después, pero igual abiertos a estas etapas iniciales, porque reconozcámoslo, al día de hoy, de a de veras que el talento emprendedor en nuestros países ha aumentado cualquier cantidad. Es un gusto conversar y poder tratar con gente que incluso realmente está moviendo la frontera en lo posible dentro de sus distintos segmentos, ¿no? Entonces, de nuevo, si se da la combinación donde por una parte el equipo con nosotros cuadra, la oportunidad de negocio se entiende razonablemente, nadie la va a tener perfecta, de hecho, siempre va a ir desarrollándose en el tiempo.
hay un producto, una solución que más o menos cubre bien ese problema y la oportunidad de entrar a ser socios, es decir, la parte de la inversión nos cuadra a todos, vamos para adelante y justamente saquemos colectivamente esto para el futuro. Nils, ahí yo tengo una consulta porque, bueno, Core Angels por lo visto está en una etapa intermedia de justamente los grants públicos, todo lo que entregan los 3F y los grants públicos. Pero por otro lado tenemos los venture capitals, los fondos de inversión. Acá Core Angels se ve como una etapa intermedia bastante interesante donde como tú bien decías, se relacionan fuertemente con con el emprendedor y el emprendimiento per se. Y, y esta red, por lo visto, pasa a ser esa etapa intermedia que muchos requieren para poder no pasar directo al venture capital, porque llegar ahí va a ser un poco más largo, va a ser un proceso tedioso y tal vez muy pocos van a llegar para preparar para esa ya crecimiento tal íntegro y orgánico para poder optar a esos procesos de venture capital. ¿Cómo ha sido esa detección? Y también lo quiero relacionar con la misma red de inversionistas ángeles de Chile Global Angels y toda la experiencia que tomaron de ahí para traerlo a Core Angels. Bueno, a ver, primero, al día de hoy, si vemos lo que pasa de Colombia a Argentina, esa primera etapa, llamémoslo de apoyo público-privado, porque también hay algunas iniciativas muy interesantes de incluso corporaciones para ir de la ideación a las primeras ventas, está bien cubierto. Segundo, durante el último periodo de 5 años ha habido un crecimiento importante en lo que tú denominas venture capital, que son fondos de inversión privados, Mm. donde en lo general han estado rondando entre un piso de $500,000, por decirlo así, a 2 millones. De hecho, entre $500,000 y los primeros $200,000 que pueda poner el Estado con el público, justamente es ese nicho donde identificamos la oportunidad. ¿Y por qué identificamos la oportunidad? Porque de hecho, de los 10 miembros que hemos comenzado con Core Angels Pacific, por distintos motivos, sea por el lado de ser empresarios emprendedores o bien haber participado de estas otras iniciativas, aguas arriba, por decirlo así, nos damos cuenta que hay todavía un Valle de la Muerte muy poco atendido y de hecho podría ser muy interesante y muy beneficioso para alguien con menos intensidad de capital, es decir, con menos de $500,000, entrar a una sociedad, de repente una valorización mucho menor porque está justamente entre medio, pero participar en las próximas etapas de desarrollo y de financiamiento. Obviamente, incluso cualquier fondo de inversión, a menos que seas un SoftBank, que está muy de moda, porque manejas varios cientos de millones, puedes hacer de repente una participación en todas las etapas de la escalera. Sin embargo, lo que nosotros vislumbramos es entrando en esta etapa intermedia y acompañando obviamente hasta de repente una famosa serie B, donde de repente ya estamos hablando la incorporación de financistas extranjeros y de plazas importantes, nosotros ahí podemos decir, señores, hasta acá llegamos y podemos ver dentro de la misma sociedad o a través de la venta de nuestras acciones a estos futuros nuevos financistas de tener una salida. Pero lo importante es hacer ese acompañamiento en esta etapa. De hecho, yo creo que más importante que la plata y el ticket promedio que estamos viendo nosotros de poner de $125,000 es el conocimiento. El conocimiento de haber, de hecho, no voy a decir tenido éxito, sino de haber fallado. Varios de nosotros hemos fallado múltiples veces de múltiples formas. Entonces, yo creo que la combinación capital más conocimiento o historias para decirle qué no hacer, yo creo que es la combinación exitosa para justamente ir sorteando el
Valle de la Muerte y ni qué decirlo cuando ya se incorporan otros financistas, otros fondos, etcétera. No, tremendo. Es importante. Hemos tratado de incluso en el programa conversar sobre esos fallos, ya sea insolvencia, quiebra, algunos proyectos que no vieron la luz y los seguros que hemos sacado conclusiones que precisamente han aprendido Sí. de los errores y salen más fortalecidos. Ese estigma de la derrota, de la quiebra, ya se está dejando atrás. De todas maneras, o sea, incluso yo creo que desde la mirada, no solo lo han dicho inversionistas ni ángeles, sino que también los mismos emprendedores en sus experiencias nos cuentan que realmente pudieron alcanzar el éxito después de varias caídas hacia atrás. Bueno, y precisamente nuestro unicornio hoy día son el ejemplo de eso, digamos. O sea, Sí. estamos hablando de los corner shop, o sea, tienen Todos un cayeron. historial hacia atrás donde tuvieron caída o no fueron los mejores exit, ¿me entienden? Tuvieron que navegar por aguas bien turbulentas antes de poder levantarse como se lo proponen hoy día. Nils, ¿qué es lo que, para ir cerrando, porque el cronograma no es implacable? Hablemos de los proyectos, ¿cómo están los scouting de nuevos proyectos? ¿Cómo viene el scouting? ¿Qué es lo que se viene en lo que queda de año y el próximo? Sí, eso. Bueno, la cosa está muy activa. Yo te diría que entre los distintos miembros debemos estar analizando cada uno. Yo solamente esta semana, he tomado contacto con 6 emprendimientos. Yo te diría que con 3 realmente me interesó muchísimo seguir adelante. Nosotros cada trimestre, yo te diría que estamos buscando hacer a lo menos una inversión. Ya llevamos varios comités de inversiones donde justamente entramos ya al área chica después de haber estado revisando, conversando, cuestionando constructivamente ciertas hipótesis, ciertos tamaños de mercado, ciertas partes de una solución, para ir con lo que nosotros estimamos son lo mejor que estamos viendo. Pero al día de hoy, de lo que estamos viendo, hay emprendimientos de México. Hoy día con emprendedores de Ecuador tuve una conversación muy interesante. Lo mismo con emprendedores locales en temas financieros. Tenemos de acá a fin de año mucho por hacer. El deal Y flow ahí lo se ve. bonito, vuelvo a decir, es trabajar en conjunto Sí. para en conjunto ir por lo que nosotros estimemos que es mejor. Seguro se nos va a pasar nos vamos a equivocar, pero es parte del negocio. Nils, Excelente. vamos a seguir en comunicaciones con Core Angels. Vamos a seguir conversando Buenísimo. con Core Angels en lo que viene hacia adelante. Queremos visibilizar. Queremos visibilizar lo que se está haciendo. Ojalá que proyectos que hemos conversado acá puedan tener la opción de estar ahí, Vamos a ver. sentarse con Angels. Le vamos a hacer una Felices de invitación compartirles nombres para que ustedes los entrevisten. Ellos son las estrellas, no La tanto estrella. nosotros. Le vamos a hacer una convocatoria, una invitación que no van a poder rechazar. Eso. ¿Ah? Así que, Nils, agradecidos por tu tiempo, por tu experiencia, por contarnos esto que está creciendo y que ya no es novedad en nuestro país, buenamente, digamos. ¿Ah? Así es. Perfecto. Muchas gracias, Nils. Muchísimas gracias, señores. Pórtense mal. Eso, para pasarlo bien. Bien, Saludos, gracias, Nils. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Oye, tremendo. Vamos a tener invitado. novedades con Core Angels. Muy Atento las redes sociales. Eso. Oiga, vámonos al consejo. Consejo. ¿Cómo estamos? ¿Podemos ir al consejo? Vámonos al consejo de la Vamos. semana. Consigo la semana. Voy a alargar este momento, entonces primero voy a irme a redes sociales. Tenemos un montón de Mira. conectados en línea y voy a saludar al que nos saludó, como siempre, único, grande y nuestro. Conectagrammers de tomo y lomo, el fans número 1 de Conectagram, don José Riva, que todavía está en Mira. 18 por el tenor de su saludo, que dice: buenas tardes, un gran saludo, aguante los emprendedores en pandemia, aguante Chile. Vamos, Excelente. Chile. Todavía este está todavía en 18, se viene el 18 chico de San Bernardo, allá lo celebraron en el Cerro Chena, yo creo que eso no va, está No, cancelado, no, pero ya no. algo se inventará. Vámonos al consejo, ahora sí. Saludos.
Y llegamos con el consejo. Vamos a ir rápidamente a ¿Tu esto. amigo? Oye, oye, este amigo, mira, ¿Qué te anda tengo preguntando tu otro amigo? amigo. Tengo otro amigo Mira. que de hecho tenía, no sé, no te voy a mentir. Te voy a contar la verdad. ¿Cuánto? 16 departamentos. O sea, en realidad tenía 32. Pero Potente. 16 de esos Qué departamentos potente. estaban en el contexto de estos famosos DFL2. ¿Ya? Él tenía el negocio de ¿Los, renta. los compró al mismo tiempo? Me suena Sí, una técnica a una ocupada técnica muchas autorizada veces. muchas veces. Entonces tenía 16 departamentos, todos de FL2, gozaba de todas estas franquicias, ¿verdad? Ingreso no renta y qué sé yo. Toma la decisión de vender. Toma la decisión de vender, puesto que cuando uno analiza todo su flujo, en realidad su negocio nunca fue de rentas, nunca lo pensó así, sino que era un negocio de exit. Él esperó el mayor valor. Es una decisión de inversión personal que él la tomó así. Y resulta que se encontró con dos novedades. Hoy, esta semana, No esta semana, pero venía. O sea, tuvo que pagar impuestos, señor. O sea, había que pagar impuestos en esas ventas. Y, retasó su amigo. y no había retasado. No había retasado. Ya me suena familiar. Ah, y además, durante este proceso de renta, resultó que todo esto en de FLO gozaba de este beneficio de que no pagaba, vino la reforma anterior y tuvo que empezar a pagar impuestos por lo que empezó a recibir de estos departamentos en renta, que antes eran ingresos no renta, hoy día sí lo eran. Y la verdad, ¿y ahora? y la verdad que el negocio, a su mirada, a su forma de ver, se le arruinó. Se le arruinó en su forma de ver y por eso, o sea, ya no era un negocio al momento de rentar y no era un negocio al momento del exit porque los impuestos estaban. Él había calculado, eso concluí yo después del análisis, había calculado todo su proyecto en el famoso EBITDA. Hasta ahí había llegado. Mira, es que, bueno, ahí está, bueno, EBITDA, partamos por lo último. Sí. ¿Qué es EBITDA? Earnings Before Interest and Taxes, ¿cierto? Todas las ganancias que son calculadas, como decía Aníbal, antes del cálculo de los impuestos y de los intereses. Muchos hacen esto y se equivocan porque efectivamente los negocios no se pueden evaluar, tasar o no puedes tomar la decisión derechamente, claro. analizar o decidir convenientemente tomar una decisión en función de sola y simplemente el margen financiero. Y creo que tu amigo efectivamente no miró tanto esa normativa de exit. Supongo que no ha mirado la noticia esta semana porque no calculó lo que viene con lo de FL2. No, o sea, yo creo que ahora está aterrado. Ahora está aterrado porque hasta la herencia va a todo, pegar. ya no. Y el DFL2, para explicar a nuestros auditores, también afecta cuando tú estás heredando el DFL2, cuando pierdes esa franquicia del DFL2 hasta dos propiedades y aquellos que lo tenían, ya lo tenían, el beneficio, para para el impuesto a la herencia y donaciones. Y asimismo, difícilmente también va a estar, si no miras los impuestos, difícilmente también va a estar informado de que el IVA a la construcción, el crédito cierto especial, se supone que también va a terminar, por lo que conversamos recién en las tendencias. Acá lo más importante y la enseñanza que nos deja es que no solo mirar el estado financiero per se, lo hablamos un poco con un invitado que tuvimos acá, sino que también hay que mirar el contexto de la franquicia. Piensen ustedes que si sale a éxito tu amigo, tiene dinero para poder invertir, va a invertir a la bolsa, por ejemplo, en acciones, claro, o fondos mutuos, porque tiene liquidez. Normalmente en liquidez uno no lo pone ni en la cuenta corriente ni debajo del colchón, sino que va a instrumentos financieros, acciones, fondos mutuos que transan, con presencia bursátil. Si ese amigo va a invertir, el día de mañana se va a encontrar con que los impuestos hoy puede que cambie, que la franquicia tributaria que hablábamos en un comienzo en la tendencia, digamos, termina y hoy van a estar grabados con un 5%. Esa decisión de inversión va a cambiar en el momento cero, hoy día no hay, pero ¿qué pasa el próximo año? La ley corta de pensiones, no sé. Entonces, esas decisiones afectan directamente al margen. De todas maneras. Entonces, no es solo EBITDA. Uno tiene que mirar el efecto tributario. ¿Para qué hablar de si uno invierte afuera? ¿En qué país? ¿Qué exactamente mercado? ¿Hay convenios? ¿Cómo te traís la plata? Repatriación de capitales.
se habló mucho ya hace unos Bueno, años un atrás. tema que no conversamos es cómo están evaluando hoy día los Venture Capital precisamente esto, porque efectivamente el Venture Capital entra con una inversión que después pretende ser un exit en un volumen cuando ya la startup ha escalado, digamos, a un nivel de una valorización exponencial. ¿Dónde están los beneficios ahí? No se habla nada. ¿Dónde está el hub financiero? Exactamente. Y estamos atacando, bueno, si atacamos esto, tiene que haber un balance, un equilibrio en precisamente los beneficios tributarios, franquicias impositivas que permitan profundizar aún más nuestro mercado del venture capital. No hemos escuchado, esperábamos escuchar algo, pero el hub financiero se está desinflando, parece. O sea, yo a veces pienso, cuando estoy en mi cama, en mi soledad, leyendo marxismo y leninismo, pienso efectivamente que yo creo que las ganancias de capital tienen que estar grabadas con impuestos, porque efectivamente el esfuerzo humano es menor. Digo, en el sentido donde el capital es el que hace la pega, digamos. Y desde esa mirada, siempre, por lo menos en lo que me toca a mí, cuando me toca trabajar con inversionistas, sobre todo en materia inmobiliaria, que es como bastante estable y todo, es como que en realidad toda la franquicia es un extra en el modelo de negocio. Todo eso es un extra. Pero el modelo habría que pensarlo, y sobre todo en épocas turbulentas, que ojo, no estamos hablando de que esto comenzó ahora, el 18 de octubre. Toda la turbulencia de qué va a pasar con los impuestos viene desde hace 8 años atrás, 9 años atrás, ¿verdad? Con las conversaciones de las primeras reformas grandes. Entonces, donde efectivamente no podéis descansar en las franquicias o en las regalías como parte de tu modelo de negocio. La repatriación de capitales, por ejemplo, en el 2013, precisamente decía, ok, entreguemos liquidez y la oportunidad para que los chilenos que invirtieron afuera y generaron renta afuera pudieran traer sus capitales para también entregarle liquidez al mercado, traer los dineros y inyectar liquidez. Efectivamente, a partir de esos años terminaron muchas franquicias. Recordemos que habían planificaciones elusivas, habían fórmulas donde los mayores valores, sobre todo en el sector inmobiliario, eran bastante grandes las lagunas que la legislación tributaria entregaba, porque finalmente por la reglamentación administrativa del Servicio de Impuestos Internos no cubría todas las hipótesis y dejaba esta fisura donde la recaudación caía. Si miramos lo que es la tendencia hoy día de la ley corta de pensiones, donde la recaudación es bastante menor, está atacando el IVA. Entonces, se habla mucho de renta, pero por lo visto la recaudación va por IVA. Absolutamente. Y ahí está, con tu teoría marxista-leninista, ahí ¿quién se ve más perjudicado? Yo creo que se ven más perjudicados los que tienen menos recursos y los más jóvenes. Obvio, la renta capital no la están tocando en realidad. No. Y está como medio camuflado y al final le vamos a ir a dar el IVA para ir a buscar la plata. Por ahí va el tema. No calcule su negocio solo en el EBITDA. Esa es la enseñanza del consejo hoy día. Piense qué va a pasar con el exit, qué va a pasar con sus flujos, cómo pagan impuestos. Esa es la forma correcta de hacerlo. Así es. Así que, y atento con las franquicias que siempre pueden desaparecer, y hoy día como estamos, capaz que más. ¿Son hemíferas? Tal cual. Como decía aquel jugador. Como decía el futbolista. Vámonos a la entrevista número 2 del día. Entrevista del show. Y crece el panel digitalmente. Y hoy día está con nosotros. Tenemos un emprendimiento que yo creo que lo tuvo que haber pasado complicado en este periodo, pero nos sorprendió este final de pandemia con levantamiento de capital. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Easy Cancha, y tenemos con nosotros de invitada a Daniela Weitelman, cofundadora y CEO de Easy Cancha. Bienvenida, ¿Cómo estás, Daniela? Daniela. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Hola, muchas gracias por la oportunidad y por invitarme. No, encantadísimo. Y vamos derechamente al meollo del asunto. Encontraron un nicho, pero que es fantástico, que ha dado mucho que hablar en liga, en esto, en lo otro, que tiene que ver con
coordinar, ¿verdad?, las necesidades de los usuarios de espacios deportivos para poder reservar horas, acceder a los espacios de deporte. Y bueno, cuéntame cómo surgió Easy Cancha, cómo están hoy día y cuéntame, por favor, cómo lo pasaron en la pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia, no tenemos nada comprado todavía. Fase pero 4. Podemos retroceder todavía, pero ¿cómo va? Cuéntanos. Que no sea cuarentena nomás, pero Sí. el resto nos podemos arreglar. Bueno, esta es una idea que tuvimos hace muchos años, básicamente viviendo el problema que vivían estos deportistas antes de que nosotros lleguemos. El problema de encontrar efectivamente un espacio, uno tenía que llamar club por club, no había dónde. Yo en esa época jugaba racquetball, me acuerdo, y era súper complicado, tenía que esperar que a uno le contesten, estar llamando, y como que siempre Era como me quedó los el bichito concursos, de que, los concursos de claro, sorteo que uno llamaba, me contestó. más o menos. Más o menos. Entonces, al final era como, esto se tiene que poder hacer mejor. Y me quedo siempre dando vuelta la idea. Yo, igual, esa época universitaria, salí de la U y entré a trabajar en LAN en esa época, en LATAM hoy día, y ahí Sí. trabajé muchos años, pero como que nunca se me olvidó la idea. Y cada cierto tiempo me metía a revisar y me daba cuenta que todavía no había una solución y que el mercado seguía tal cual. Todo seguía siendo a mano, todo seguía muy, muy arcaico. Y en LATAM conocí a mi socio, que se llama Roberto de Campos, que él trabajaba en LAN.com, o sea, él es el CTO de Easy Cancha, cofundador, y en el fondo le conté esta idea, le encantó, los dos somos súper deportistas, nos apasiona todo lo que es deporte y tecnología combinado más encima, o sea, era como un súper bonito desafío, y decidimos empezar a hacerlo, y lo empezamos a hacer, a trabajar el MVP, todos los temas que venían hablando recién con Nils. Exacto, de armar como una solución base, partir chiquitito, lo hicimos en paralelo a nuestro trabajo en LATAM. Los dos ya, imagínate, yo trabajé 14 años en LATAM, Robert creo que trabajó 13, entonces Oye, buen ya derecho teníamos ahí. buenos cargos, estábamos muy cómodos, pero aún así empezamos con este emprendimiento por el lado y empezó a agarrar vuelo, y nos dimos cuenta en un momento que esto realmente está resolviendo un problema, hay demanda tanto de los clubes como de los usuarios. Y ahí decidimos, ya, ¿sabes qué nomás? Renunciemos y esto lo hacemos bien o no lo hacemos. Porque hacerlo como con el vuelto el tiempo, las 2 horas del fin de semana, no iba a resultar. Mejor no hacerlo. Sí, sí. Exacto. ¿Y cómo te pegó, bueno, lo que comentaba Aníbal, la pandemia? O sea, porque están ya, el MVP se genera. ¿Esto cuándo lo tenían ya el MVP para funcionar? ¿O en El funcionamiento? 2017 partimos. Primero, a fines del 2016 incluso yo ya fui a visitar algunos clubes. Yo, obviamente, a esa época éramos dos, Roberto y yo, nadie más. Él programaba en las noches y yo era todo el resto más comercial. Entonces, iba a un club como con un PowerPoint que le mostraba y le decía, bueno, y cuando apretes acá va a aparecer esto. Sí. Y ahí pasaba la siguiente lámina. Y este botón hará esto. Entonces, todo era como muy en teoría, como un mockup muy básico. Pero en el fondo lo que fuimos viendo es que realmente había atracción y esta necesidad era como algo concreto. Entonces empezamos a agarrar volumen y efectivamente llegó la pandemia. Llegó la pandemia y ahí tuvimos como un mes así medios como congelados, como ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está todo cerrado? Bueno, no hay andábamos reserva, todo igual. nadie juega. Andábamos todo igual. Claro, entonces, sí. Exactamente, entonces fue como un congelamiento instantáneo, pero ahí también nos dimos cuenta rápidamente que esto era una tremenda oportunidad para nosotros porque en algún momento íbamos a salir de la pandemia, nunca pensamos que iba a ser tan larga, yo creo que nadie, pero bueno, pero en el fondo sabíamos que cuando salgamos de eso y salgamos de las cuarentenas y los clubes abran, iba a haber una demanda por deporte gigante por el lado usuario y a la vez una necesidad como que no tienen cómo no tenerla de parte de los clubes, de tener un sistema de reserva en línea, con pago en línea. Imagínate, nadie quiere recibir, no sé, 30 lucas de la pichanga en monedas de 500 pesos ahí a la entrada, cada uno pagando su cuota, o sea, menos en pandemia. Entonces, en el fondo, había una solución que podíamos incluso robustecer más con funcionalidades ad hoc a la pandemia
para estar preparados para la apertura. Ahí, Daniela, el 2020 aprovecharon también, me imagino, de la tecnología. O sea, tuvieron el tiempo en el congelador, ya, ok, Easy Cancha al congelador. Pero en el tiempo, en el interín de la pandemia, ¿hubo algún cambio en la tecnología? Pensando también en la vuelta que iba a ser más fuerte que el 2019. ¿Hubo algún cambio en los procesos tecnológicos Easy Cancha para prepararse para la vuelta? Sí, agregamos muchas cosas que antes no teníamos, que sabíamos que iban a ser necesarias, como temas de control de aforo, de trazabilidad, del formulario COVID que hoy día te piden en muchos clubes para poder entrar a jugar. Sí. Y un montón de otras cositas que los clubes iban necesitando derechamente para poder abrir, que los exigidos por el MinSal. O sea, y nosotros le dábamos la solución entera, completa, de todo lo que ellos necesitaban. Entonces empezamos a ver una demanda tremenda en clubes llamándonos para poder tener este sistema, clubes súper grandes que uno por fuera puede pensar que son súper pro y tecnológicos, que en verdad por dentro tenían los mismos problemas, claro, lápiz, papel, los mismos problemas de todo, la reserva por teléfono, todo era igual. Y junto con estos clubes venían los usuarios, porque al final es todo como un círculo virtuoso, más clubes, más usuarios, la aplicación, que es un marketplace finalmente de clubes y deportistas, se hace más atractiva mientras más clubes hay, entonces eso hace que más usuarios entren, y mientras más usuarios hay, más clubes quieren entrar porque quieren estar donde están los usuarios. Círculo virtuoso. Entonces al final, exacto. Daniela, precisamente quiero llevarte ahí. Sí. 320 clubes, más de 500.000 usuarios. En ese contexto, obviamente la pandemia, como tú bien nos dijiste, se presentó como una oportunidad realmente para que esto definitivamente explotara. Pero hay un dato que no es menor y que es de suma relevancia. Y que además están en 6 países ahora, con presencia en 6 países, y están escalando. Easy Cancha está escalando, partió con un emprendimiento muy, muy, muy pequeño, yo me acuerdo, de las referencias que tuvimos de Easy Cancha hace tiempo atrás. Hoy día tenemos presencia ya internacional en 6 países y hemos logrado ya levantar capital. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, y es que están en este proceso de escalar al resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Bueno, nosotros siempre desde que nacimos pensamos esto como con una mirada global, una mirada de internacionalizarnos. Apenas ya hayamos probado acá en Chile como piloto el mercado, hayamos ajustado el producto a las necesidades del mercado, porque finalmente los estudios que habíamos hecho y la investigación arrojaba que básicamente la realidad es muy parecida, diferencias culturales seguro, pero muy parecida en términos de el proceso de reserva, lo poco tecnologizados que son los clubes, los centros deportivos en general, incluso en países como Estados Unidos o como, no sé, Australia, países que uno esperaría que todo está resuelto, aún así la reserva es, por ejemplo, por teléfono. Entonces, siempre nacimos de esa forma, y apenas ya tuvimos un Chile más armado. Habíamos hecho un par de levantamientos de capital al principio con inversionistas ángeles que nos permitieron llevar en el fondo los primeros 3 años de operación, pero ya para dar el salto grande internacional necesitábamos hacer un levantamiento un poco más grande, que fue el último que hicimos, ¿no? Que levantamos con Apercap. Que definimos de hecho ahí hacer algo diferente y hacer un levantamiento con crowdfunding, que no es tan común, pero dada la estrategia que nosotros estábamos siguiendo y la gran comunidad de usuarios activos que tenemos, estos 500.000 usuarios que hoy día tenemos, en el fondo lográbamos tanto levantar capital como también generar... Los mismos usuarios al final son inversionistas probablemente. Todos llegando ahí a... Y ahí, ¿cómo es la experiencia de la tokenización, de utilizar la plataforma Apercap? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no es un crowdfunding típico, es un crowdfunding de equity, de tokenización del capital. ¿Cómo fue la experiencia también para explicarle a los inversionistas? Fue súper bueno, hay pocas alternativas en Chile para este tipo de levantamiento. Apercap estaba partiendo, o sea, todavía está bastante nuevo. Nosotros creo que fuimos la segunda o tercera empresa que levantó plata con Apercap, pero fue una excelente experiencia. O sea, a la vez ellos súper profesionales, la tecnología que ocupan es de primera,
todo funciona muy bien, el contrato, en el fondo cuando tú inviertes, tu contrato digital, lo firmas ahí en línea como inversionista, te llega tu contrato en el fondo ahí mismo, puedes siempre estar entrando a una plataforma para ver cómo va la empresa, nosotros vamos a reportarle a los inversionistas que entraron por AppCap trimestralmente, pero vía la plataforma. Entonces, al final, no solamente te resuelven el tema de el levantamiento con este método de crowdfunding, sino que también la administración posterior de los inversionistas, porque obviamente al final en la ronda nuestra entraron alrededor cerca de 300 inversionistas y uno no puede estar con cada uno No, que ellos mismos contando cómo va. que ellos mismos se metan a la plataforma y le den seguimiento, ¿no? Mucho más sencillo. Exacto, es mucho más simple. Entonces centralizan toda la información y en el fondo digitalizan la empresa, que eso es como súper bueno para todos en el fondo. Para los inversionistas es fácil y para nosotros, por supuesto, es mucho más simple. Oye, Daniela, y va a ser una pregunta media comprometida la que te voy a hacer, pero la tengo que hacer. La diferencia entre esa inversión con Los Ángeles y esta experiencia de Uppercut, ¿cómo en tu condición de CEO, digamos, ¿ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es más sencilla, menos estresada? ¿Dejas que la tecnología más funcione? Uno podría tener esa impresión, digamos, que la tecnología un poco haga lo suyo, ¿te fijáis? Más que estar poniendo más cara y que el pitch, que la cuestión, que esto, que lo otro, no sé, cuentan un poquito de esa... Hay un contraste, digamos, de lo bueno y lo malo, digamos, si es que se puede, digamos. O sea, lo bueno del crowdfunding que nosotros levantamos es que fue súper simple, súper rápido, no es para todos igual, depende mucho de la naturaleza de tu negocio. Nuestro negocio es autoexplicativo prácticamente, bajáis la app y uno entiende al tiro de qué se trata, pues, pero si uno vende, no sé, trae alguna fertilizante especial para que una planta crezca, quizás va a costar más que vengan 300 personas y pongan plata. Entonces, por ese lado, fue muy simple levantar plata, pero eso no nos da el aporte necesariamente que sí nos da nuestros inversionistas ángeles, que fueron elegidos con pinza en la etapa previa, en términos de lo que todos hablan de smart money. Claro. Nuestros inversionistas ángeles son del mundo del emprendimiento y del mundo de las inversiones. Entonces, ellos nos ayudan mucho en temas estratégicos, en contactos con otros VC, en un montón de otros ámbitos que no tenemos en el crowdfunding. Entonces, si yo tuviese, o sea, no sé si hubiese hecho el crowdfunding como de primera, si no tuviese la base de los inversionistas ángeles con todo su aporte que va mucho más allá de la plata levantada. Tremenda respuesta. ¿Viste? Me gustó la respuesta. ¿Viste? Daniela, y la última, por mi parte, consulta, y los next steps. Ya pasamos por el crowdfunding, pasamos por Uppercap. ¿Están pensando en ya un venture capital, algo más grande, ya la serie A, serie B? ¿Cómo van los next steps del crecimiento de Easy Cancha en función del requerimiento de capital y la necesidad de financiamiento futuro? Sí, de hecho ahora estamos en el fondo preocupados del crecimiento que comprometimos a nuestros propios inversionistas, en el cual íbamos en el fondo a invertir el capital levantado con ese foco, pero efectivamente para crecer en países como Estados Unidos, por ejemplo, sí tenemos que hacer un nuevo levantamiento de capital porque estamos hablando también de otro nivel de costo. Obviamente no es lo mismo entrar a una Colombia o crecer en Argentina, que tiene otros niveles de sueldos, de costos de recursos humanos, etcétera, versus un Estados Unidos. Nosotros tenemos como meta de aquí al próximo año tener ya una operación seria en todos estos países y algunos más que no puedo comentar, no me dejan comentar todavía, pero que se vienen muy pronto en los próximos 2 meses. Nos vamos a China. No. Oye, Daniela, 3 años de Easy Cancha, 1 año y medio de pandemia, lamentablemente. En el congelador. Oye, yo no sé si todavía es o no es el momento en el que tú dices, ya, porque tuviste que tomar en algún momento la decisión de decir, ¿sabes que no puedo estar a medio tiempo? No, como tú dijiste, no puedo estar así, darle por gotera mis horas al emprendimiento, tengo que avanzar. Pero ya sientes que Easy Cancha hoy día ya es como, ya, este es un negocio que está funcionando, está resuelto, digamos, o todavía no llega ese momento. Y si eso ya ocurrió, ¿en qué momento ocurrió eso?
No, yo creo que no ha ocurrido. O sea, es un negocio que funciona, es un negocio conocido. Los clientes nos llaman a nosotros y los clubes acá en Chile nos contactan a nosotros para poder entrar a Easy Cancha. Nosotros felices recibimos a todos, ya no tenemos que salir proactivamente a buscar clubes como era en su momento. Claro. Pero esa realidad no es la realidad que ocurre en los otros países de Latinoamérica, donde sí estamos proactivamente buscando nuevos clubes. Tenemos ya una operación buena en cada uno de estos países, pero nos falta muchísimo por crecer. Y además que esto es muy entretenido porque al final armamos la base de la comunidad deportista, ya 500.000 deportistas, ya, pero ahora imagínate la cantidad de cosas que se nos ocurren cada día que podemos hacer con esta comunidad deportista. Podemos ahora hacer campeonatos, no sé, pues tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos un Tinder del deporte. Mira. Que tú en el fondo, si no tienes con quién jugar tenis por ahora. Yo ya me estaba preocupando, dije, ¿cómo? No, es del deporte. Sí, no, sí, intercourse, entendí. intercourse en el course. Entendí. Entonces, en el fondo, tú puedes encontrar con qué jugar y eso, entonces por ahora está para el tenis, pero ahora ya lo vamos a lanzar para todos los deportes, para pádel, para fútbol. Una vez que está eso, pues hagamos campeonato. Entonces, al final, nosotros nos queremos transformar en la solución integral que le resuelve cualquier necesidad al deportista amateur. Bueno, o sea, de hecho, mete a Easy Cancha y resuelve todo. Bueno, ahí cuando uno de hecho revisa la página de Easy Cancha, ve los convenios que tienen con algunas marcas relacionadas al deporte, con tu ex casa laboral, digamos, con la TAM. Exacto. Entonces, como que hay convenios que efectivamente te permiten ir mezclando y ir combinando, digamos, hacer ventas cruzadas y todo eso. No, y por sobre todas las cosas, bueno, uno tenista también, o sea, reconoce que es espectacular tener el Easy Cancha y que funcione tan bien. Todos los clubes están muy agradecidos es un win-win, porque era una necesidad, llegaron ustedes y lo están llenando, así que felicitaciones por eso. Oye, el cronograma es implacable. Nos vamos al contenido de la semana. Vámonos al contenido de la semana, que como semana a semana está a cargo de nuestra invitada. Vamos al contenido. Y el contenido de la semana está hoy día a cargo de nuestra invitada, de Daniela. Y Daniela nos va a recomendar, tenemos aquí la recomendación, estimado, ¿no? Aquí está. Mira, lo tení. Ahí está. Piensa al revés, de Roberto Cami. Daniela, ¿por qué un emprendedor tendría que leer este libro que se llama Piensa al revés? Bueno, a mí me encantó el libro, es muy útil, escrito por un emprendedor, por Roberto Cami, que es el fundador y creador de MapCity, que vivió todos los procesos y todas las etapas que vive un emprendedor. Pasó por el Valle de la Muerte, pasó por todo. Pasó por la .com, por la crisis de la .com. ¿Qué recuerdo? Tal cual. ¿Qué recuerdo? Ese nivel. Entonces, finalmente tuvo el éxito deseado y el final feliz, la guinda de la torta. Entonces, es muy entretenido, está muy bien escrito, además es muy entretenido, pero lo bueno es que está como lleno de tips para el emprendedor, en el cual uno se siente muy identificado a medida que lo va leyendo. Entonces, esto también me pasó a mí, mira qué bueno esto, hoy cuando tenga esta reunión voy a acordarme de esto que dice acá. Entonces, es muy práctico el libro. Y además es muy entretenido y se lee súper rápido, así que es una buena lectura. Oye, para ir terminando, Daniela, saludos de Rodrigo Donoso. Genial la entrevista, se pasó. Doña Sofía Roblero, aplausos, le envía a nuestra invitada. Espectacular. Qué buena idea, dijo Paula Cruz Zafiro. Y Francisca Campaña Bates, caritas felices, estrella y más aplausos. O sea, pucha, para la próxima vamos a estar acá, Daniela. Te vamos a esperar aquí en el estudio. Cuando vengamos en la escala siguiente, te vamos a tener aquí, Daniela, para que sigamos hablando de Easy Cancha. Daniela, excelente. Muchas gracias por darnos de tu tiempo, por contarnos la tremenda experiencia de crecimiento, la tremenda oportunidad y cómo salvaron realmente un periodo que fue muy complejo para muchos emprendedores y que seguro que para ustedes fue muy complejo y que lo tomaron como una oportunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, agradecido de ti. Así que nos estamos viendo. Un abrazo, Daniela. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Chao, gracias. Y queridos amigos, para ya ir cerrando, vámonos
al dato de la semana. El detalle. Y no me veo, ahí me Ahí vi. está, ahí. El dato de la semana es entre a rutadigital.cl. Cercotec nuevamente se manda un tremendo dato y crea Ruta Digital, que es un programa de Cercotec, ¿verdad? Que busca entregar herramientas a las micro y pequeñas empresas, facilitando la incorporación y uso de tecnología en la gestión de su negocio enfocado al turismo. Mira. ¿Ya? Así que todas aquellas empresas que de algún modo están relacionadas con el turismo, entren aquí a rutadigital.cl, entrega tutoriales, hay cursos, charlas, realmente hay un sistema de diagnóstico de tu negocio, ¿verdad? Realmente está muy interesante, cursos en línea, asesoría y asistencia en todo lo que tiene que ver también con los procesos de digitalización. Ya lo hablábamos con Daniela. O sea, lo importante que empresas o negocios que no están relacionados, que no están digitalizados porque por su naturaleza pareciera que no fuera necesario. Bueno, la verdad Los que hoy día clubes, los clubes fue el ejemplo de los Sí. clubes, ¿verdad? Y no, ¿para qué vamos a necesitar Lápiz, ahí? papel y telefonito. Tal cual, es como usted sí puede digitalizarse en el rubro que esté. Siempre hay una patita digital que usted puede tener en su negocio. Así que Ruta Digital para todos aquellos negocios, empresarios, microempresarios, pymes que están ligados al área del turismo, Ruta Digital de Cercotec, imperdible. ¡Qué programón! Don Mauricio Benítez, esto de las franquicias y todo eso se pasó usted con Oye, el estuvo bueno, estuvo estuvo bueno. estuvo bien. Así que, queridos amigos, Conectagramers, amigas, emprendimiento, transformación digital, desarrollo sostenible, innovación. Nos vemos. No Chao. sabemos, Chino.